¿Qué tal? Bienvenidos a Diagnóstico. Esta semana vamos a hablar de una de las llamadas epidemias del siglo XXI, la obesidad, una enfermedad que va en aumento en Occidente, no solo entre la población adulta, también, y preocupa especialmente, entre la población infantil. Enseguida entramos en materia, antes hacemos un rápido resumen por la actualidad en 3 minutos. La Autoridad Sanitaria de Estados Unidos, la FDA, ha aprobado la primera vacuna monodosis contra el COVID-19, que además se puede almacenar en cualquier frigorífico convencional a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Se trata de la desarrollada por los laboratorios Janssen de Johnson & Johnson, que ha demostrado una eficacia de hasta el 85%, si bien baja algo en mayores de 60 años o en pacientes con patologías previas. En Europa se espera que la autorización para su venta se produzca la próxima semana. La OMS reconoce que las vacunas contra el COVID-19 van a ser un recurso limitado hasta finales de 2021 y precisamente por eso pide a los países más poderosos que sean solidarios con el tercer mundo y no cierren acuerdos bilaterales con los laboratorios que podrían acaparar la producción. Se están desarrollando, aprobando y fabricando más vacunas. Habrá suficientes para todos, pero por ahora y durante todo este año las vacunas van a ser un recurso limitado y por eso debemos utilizarlas de la forma más estratégica posible. El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, se convirtió este lunes pasado en la primera persona del planeta en recibir la vacuna contra el COVID-19 financiada por la iniciativa COVAX, una alianza internacional impulsada por actores públicos y privados con el objetivo de garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el coronavirus. El mandatario ghanés, de 74 años, aseguró que pretendía dar ejemplo para acabar así con las reticencias que levanta la vacuna entre la población local. Ghana ha recibido por ahora 600.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca. Costa de Marfil ha sido el segundo país en recibir también vacunas dentro del programa COVAX. Nueva Zelanda, uno de los países que más ha controlado la expansión del COVID-19, ha decidido confinar en sus casas a la población de Auckland tras detectarse un brote de origen desconocido de la variante británica del virus. Desde el pasado domingo y durante una semana, los más de 1,5 millones de habitantes de esa ciudad neozelandesa solo podrán salir de su casa para comprar alimentos e ir a trabajar y todos los lugares públicos se mantendrán cerrados. Nueva Zelanda acumula, desde que comenzó la pandemia, un total de 2.372 contagios de COVID-19 y 26 fallecidos. 8 de cada 10 personas que se han vacunado este año contra la gripe por primera vez en su vida lo han hecho por el COVID-19. La pandemia de coronavirus ha propiciado un notable aumento en la cifra de personas vacunadas frente a la gripe en la campaña de vacunación 2020-2021, según datos recopilados por el Gripómetro, el estudio demográfico sobre vacunación antigripal que realiza Sanofi Pasteur cada año. En concreto, el 68,2% de los mayores de 65 años se han protegido de la gripe esta campaña, en comparación con el dato oficial de la anterior, del 54,6%. Y entre las embarazadas y enfermos crónicos de todas las edades, la población protegida ha pasado de un 39,4% al actual 61,8%. Los expertos coinciden. Europa en general y España en particular se enfrentan a una crisis de obesidad de proporciones epidémicas. Aproximadamente 14 de cada 100 españoles adultos sufren obesidad y si hablamos de sobrepeso, la cifra se dispara hasta casi el 40%. Eso quiere decir que más de la mitad de la población adulta tiene un peso superior a lo recomendable. Hoy en Diagnóstico nuestro protagonista es Javier. Tiene 32 años y casi toda su vida ha sufrido un problema de obesidad. Hoy día es miembro activo del foro obesos.eu, que orienta, apoya y ayuda a personas con problemas de sobrepeso. Javier, desde tu punto de vista, teniendo en cuenta todas las vertientes de la obesidad, ¿dirías que es una enfermedad? Sí, diría que es una enfermedad porque es algo que tienes para toda la vida, prácticamente. Como no tengas cuidado, puedes recaer en cualquier momento y aparte no es solo
una condición de decir estoy obeso porque quiero o tengo un sobrepeso extremo porque quiero. Hay muchos condicionantes a nivel incluso psicológico, incluso fisiológicos que van a ayudar a que estés así. Aparte, que no es solo fuerza de voluntad, que te falte fuerza de voluntad y estés obeso, que mucha gente piensa eso. Y para nada, es algo que, pues sí, es una enfermedad completamente. De hecho, a mí los médicos fue una de las cosas que me dejaron claras cuando empecé un poco a solicitar ayuda, que era una enfermedad que había que tratarla y de hecho era una enfermedad que te acorta la vida, claramente, la esperanza de vida. Porque en tu caso llegas a decir en algún momento que la comida es como una droga para ti. Totalmente, sí, en su momento la relación que yo tenía con la comida me condicionaba mi día a día, o sea, yo tenía una necesidad de comer compulsivamente muy grande y encima comer cosas que no debía de comer, y cuanto más comías, más querías, luego te sentías mal, pero necesitabas más otra vez, porque además comida como la comida basura es adictiva y te va pidiendo más y más y más. Y hay un momento que es que no puedes controlar esa relación con la comida y se convierte como una droga. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como el alcohol o una droga, o sea, que es que tienes que, incluso cuando ya parece que la has superado, tienes que mantener el pie con el acelerador y con cuidado para no recaer, claro. Lo primero que hay que tener claro al hablar de obesidad es que no estamos ante una condición transitoria, sino ante una enfermedad que además es crónica. La obesidad es una enfermedad crónica recidivante, es decir, que siempre va a tener tendencia a volver. Yo siempre digo que la obesidad es un coche puesto cuesta abajo, que siempre hay que pisarle el freno, porque si no, volverá. Incluso pacientes que se han operado, que se les ha hecho un bypass gástrico, al cabo de 5 o 6 años, si no han cambiado los hábitos de vida, la enfermedad vuelve. Los hábitos de vida son decisivos. Una dieta equilibrada y una vida activa no sedentaria marcan la diferencia. El componente genético en ocasiones predispone a una persona a ser obesa con mayor facilidad. La condiciona a lo largo de su vida, pero no la condena de antemano. Bueno, la obesidad en teoría sería una enfermedad muy fácil de prevenir porque si cambiamos nuestros hábitos de vida, los cambiamos a más ejercicio y menos ingesta, sería mucho mejor, pero luego es muy difícil de llevarlo a la práctica diaria y como ejemplo es simplemente mirar a tu alrededor. Somos muy difíciles de adaptarnos a una vida más saludable. Una realidad preocupante es que cada vez hay más niños y jóvenes obesos, el 18% en España. Por eso hay que intervenir desde la infancia. Creo que ahí quizás tengamos que hacer un énfasis mayor, no solo a nivel de la asistencia sanitaria, sino también a nivel de comunidad o de población, puesto que una vez adquieres unos hábitos, esos los llevas contigo toda la vida y es muy importante que esos hábitos más o menos sean razonables y en el contexto en el que estamos viviendo de sedentarismo, de alimentación rápida. Y eso lo puedes adquirir cuando eres joven y cuando eres en casa, en casa, en el colegio, y es importante esa parte, porque luego ya quizás es muy tarde. La obesidad presenta un doble filo, es decir, es causa directa de enfermedades y a la vez puede aparecer como daño colateral de otras patologías. Tenemos todos muy asociado el riesgo cardiovascular a la obesidad, que es real y es así, y quizás también al tema de las enfermedades oncológicas que están relacionadas también con la obesidad, pero luego hay otras enfermedades que quizás no somos tan conscientes y están muy relacionadas a la obesidad, como es el tema de la patología osteoarticular, que al final lo que hace es limitar la actividad física de la persona entonces tiene más difícil perder peso y se convierte en un círculo vicioso que es muy difícil de sacar al paciente. Además del problema sanitario está el económico. Los costes directos relacionados con la obesidad ya suponen 2.800 millones de euros anuales, es decir, el 7% del gasto sanitario en España. Y al paciente obeso supongo que esta condición le produce una serie de limitaciones en su vida diaria. ¿Cuáles crees que son las más habituales? Pues limitaciones físicas y psicológicas, vamos, sí, sin duda. Por lo menos en mi caso, yo la limitación física que tenía sobre todo, y la que más hablo, a mí me faltaba el aire a diario. O sea, yo tenía una sensación de falta de energía o falta de poder hacer las cosas, y cuando querías hacer muchas cosas no las hacías porque no te sentías con fuerzas ni tampoco te sentías con ánimo, ni una sensación de querer y no poder constante y diaria. Pero sobre todo lo que yo más recuerdo es, en mi caso, la fatiga. O sea, era una sensación de fatiga
aplastante y agotadora. Claro, y desde el punto de vista psicológico, no sé si te sentías un poco como una especie de apestado social o tenías tú, diríamos, baja autoestima de ti mismo. Sí, la autoestima la tenía por los suelos. Sí es cierto que en mi caso yo no he tenido un rechazo social de sentirme, pues sí, rechazado por la sociedad por estar obeso cuando estaba. La verdad es que no. Pero sí es cierto que de pequeño pues sí sufrí el típico bullying en el colegio, pues a todo chico gordito pues lo sufres y te afecta al fin y al cabo. Por suerte esa parte pues sí la pude superar, pero aún así, sin sentir ese rechazo ya en mi vida adulta, sí tienes limitaciones en ese sentido, porque yo estoy convencido, yo trabajo como comercial, y yo estoy convencido que he perdido oportunidades de trabajo por mi limitación física, porque al fin y al cabo un comercial pues trabaja, es imagen al fin y al cabo y todo importa y todo cuenta, o sea que en ese sentido sí he podido sentir y tener rechazo. ¿Tú cómo llegas a ser obeso hasta el punto de tener que operarte? A ver, yo siempre fui un niño gordito al que le gustaba mucho comer. Yo comía mucho y siempre quería, yo iba a los cumpleaños y siempre era el que más comía y se comía a lo mejor la porción de pizza del amigo, y ya de mayor pues cada vez vas comiendo peor y vas comiendo más, conviertes la comida no en una necesidad el comer, ya comes sobre todo por placer, y cuando ya comes solo por placer y tienes un mal día, me doy un atracón de comida, tengo un buen día, lo celebro, me doy otro atracón de comida, y así es como yo cada vez fui sumando y sumando kilos. Hasta que llega un punto en el que ya decides que es la intervención quirúrgica es la única solución. Sí, sobre todo la veía la única solución, por lo menos en mi caso, quiero decir, yo lo intenté de muchas maneras, quiero decir, yo hice muchas dietas, muchísimas, fui a endocrinos particulares, tuve épocas en las que a lo mejor perdía 20, 30 kilos, a los pocos meses terminaba recuperándolos, porque claro, yo aunque adelgazara 30 kilos, siempre tenía el mismo hambre que tenía antes de perderlo, por lo tanto, al fin y al cabo, te termina llevando a volver a comer y demasiado, de más y indebidamente. Tampoco adquiere unos hábitos saludables. Yo llegué a un punto que dije, mi salud me está dando ya muchos avisos, mi calidad de vida está... Pues si me operé con 30 años o 31 años recién cumplidos, mi calidad de vida es de una persona de 50 o más, esto hay que cortarlo desde ya, o sea, tengo que tomar una decisión y la tomé y vamos, no me arrepiento, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Claro, ¿fuiste con miedo al quirófano? ¿Cómo fue esa intervención y cómo fue el posoperatorio? En mi caso, el posoperatorio fue muy doloroso. La verdad que pero sobre todo las primeras 24 horas, luego después la verdad es que nada fuera de lo normal. Sí es cierto que conozco muchos casos de gente que dicen que no le duele nada, que simplemente tenía molestias. En mi caso yo, sobre todo, he dicho 24 horas, las primeras 12 horas que pasé en la UCI, yo las pasé realmente mal. Pero vamos, me ha merecido la pena completamente. Y en el preoperatorio, a ver, miedo, sí, algo de miedo sí tienes. Estás tranquilo, pero siempre a lo desconocido, el no saber qué va a ocurrir después, pues respeto, más que miedo, respeto, siempre tienes un poco. La obesidad es una enfermedad multifactorial. En ella influyen factores genéticos, metabólicos y conductuales, sin olvidarnos de aspectos psicológicos que pueden ser determinantes, como la ansiedad o la depresión. Así lo establecen diferentes estudios. Uno de la Universidad de Granada concluye que uno de los genes responsables de la obesidad, el FTO, también lo es de la depresión. Y descubrieron que las personas con obesidad tienen un 55% más de posibilidades de acabar desarrollando depresión. Y además que las personas con depresión tenían un 58% más de posibilidades de acabar teniendo sobrepeso. Esto se podría quedar aquí, pero fue una línea de investigación que posteriormente fue muy seguida por distintos grupos de investigación a lo largo del mundo. Y en ese sentido, la prestigiosa revista Nature, es una de las publicaciones científicas más reconocidas a nivel mundial, publicó que por cada 10 kilos de sobrepeso de grasa corporal aumentaba el riesgo de padecer depresión en un 17%. El apoyo psicológico al obeso es importante no solo para tratar una depresión o prevenir su aparición. También puede ser determinante cuando el paciente inicia un plan de adelgazamiento que, aunque resulte paradójico, puede ser el detonante de la aparición de problemas de alimentación. Por eso hay que ir de la mano de un nutricionista y, lo ideal, también de un psicólogo.
Muchos de los tratamientos con un médico, con un nutricionista, fracasaban por lo que llamamos o abandono terapéutico o una baja adherencia al tratamiento. Esto quiere decir un bajo compromiso con el mismo. A día de hoy está comprobado que el apoyo psicológico, que el trabajo psicológico reduce de una manera significativa el riesgo de abandono terapéutico y además mejora el compromiso de los pacientes con el mismo. Mucho ojo con un peligro en auge, los influencers, que muchas veces sin ningún rigor científico sostienen teorías y defienden dietas y comportamientos que pueden resultar contraproducentes. Muchos psicólogos y muchas psicólogas vemos, no sin cierta preocupación, cómo están aumentando cada vez más los perfiles de personas, especialmente de influencers de otras disciplinas, que acaban hablando sobre procesos emocionales. Y no solamente sobre procesos emocionales, sino que quizás no tienen en cuenta tampoco los procesos emocionales a la hora de desarrollar su discurso. Por ejemplo, encontramos aplicaciones muchísimas en el mercado que plantean una serie de riesgos, podríamos considerar, a la hora de desarrollar un TCA. En todo caso, cuando se inicia un proceso de adelgazamiento es conveniente no ponerse un objetivo final, sino ir paso a paso, estableciendo pequeños objetivos asumibles y cercanos. También hay que encararlo con paciencia y constancia, para lo que es importante buscar una motivación, razones que nos estimulen a perder peso. Y luego esto supongo que ha cambiado tu vida en todos los aspectos, ¿no? La operación, pierdes peso y cambias de hábitos. Sí, el cambio de hábitos ha tenido que ser total y absoluto desde que te levantas hasta que te acuestas. A mí, vamos, me ha cambiado la vida completamente, porque además que según uno se despierta ya se nota distinto. Pero claro, para poder mantener eso tienes que cambiar unos hábitos, como bien decías, a nivel de rutina de horarios, a nivel de rutina de tener tus comidas a lo largo del día y bien balanceadas, sobre todo un poco en lo que vienes comiendo, porque yo no hago ningún tipo de dieta, pero sí soy estricto en seguir unas pautas nutricionales de compensadas con las que yo me sienta bien. Mi mayor hábito es ser consciente de lo que como, de que lo que como me va a nutrir o me va a hacer que me sienta mejor, independientemente de que me dé un capricho, que me los doy. ¿Pero solo desde el punto de vista nutricional o has tenido que cambiar hábitos también de tu vida diaria? Es decir, hacer más deporte quizás, sí. Llevar una vida menos sedentaria, no sé. Por supuesto, ahora hago deporte que antes no hacía nada, porque antes ya no era que no quisieras hacer deporte, es que no te sentías con fuerzas para hacer deporte, lo intentabas y era algo constante. Ahora pues te animas a caminar, a hacer deporte, ir al gimnasio, natación, jugar al pádel. Además que puedes hacer cosas que nunca podías hacer o no recuerdas hacer desde muy chiquitito, y ya no es que hagas por hacerlas, es que te apetece hacerlas porque te sientes bien haciendo. Nada más ves que cuanto más deporte haces, mejor te sientes luego. Claro, porque imagino que el balance final, cuando te levantas cada mañana, te ves en el espejo, piensas cómo estabas antes y te ves ahora, te ayudará también a elevar tu autoestima y a mantener precisamente pues esta línea en la que estás ahora, ¿no? Es clave el verte cada mañana y encontrarte y verte al espejo y verte completamente cambiado y decir, joder, que esto no lo pierda nunca, que se mantenga para siempre, pues es una motivación gigantesca para poder tú mantener esos hábitos y cuidarlo, ¿de acuerdo? Pero yo siempre digo que a mí lo que más me ayuda ya no es el cómo me veo al espejo, es el cómo me siento en relación a cómo me sentí antes. Y eso es lo que ante nada quiero perder, el cómo me siento ahora. Javier se siente bien, ha vencido a la obesidad, una enfermedad crónica pero controlable. Se puede y se debe salir de ahí con ayuda profesional, no solo para sentirse bien, sino para evitar riesgos para la salud que están relacionados de forma estrecha con el sobrepeso. Seguimos aquí en Diagnóstico hablando de la obesidad, y para profundizar un poco más en este asunto nos hemos ido hasta una asociación que trabaja con estos enfermos para conocer cómo se aborda la enfermedad en el día a día. El trastorno de la conducta alimenticia es una enfermedad que se caracteriza por un comportamiento patológico frente a la comida y una obsesión por el control de peso. Se calcula que afecta al 6% de la población adolescente y acarrea unas consecuencias muy graves. La desinformación y la desorientación ante el TCA llevó a un grupo de padres salmantinos a fundar a finales de 2019 la asociación Atrae Obesidad. Andábamos un poco perdidos. Nosotros, cuando nos diagnosticaron la enfermedad, pues tampoco sabíamos a dónde recurrir.
y nos vimos muy perdidos. Y digo que los últimos que nos enteramos somos los familiares, o en muchos casos, pues principalmente por falta de información. Afrontar este trastorno es un largo y tortuoso camino, no solo para las enfermas, sino para sus familias. En Atra y Obesidad se busca precisamente ofrecer un primer lugar en el que empezar a buscar una solución. A la mínima sospecha, pues que puedas venir y que nos puedas decir, pues mira, es que me pasa esto. Siempre planteamos es que acudan a un psicólogo que pueda hacer una evaluación y establezca un poco en el nivel en que se encuentra esa paciente o ese paciente. Y se aconseja lo que decimos, un tratamiento multidisciplinar con psiquiatra, con un control médico, nutricional y un psicólogo que de alguna manera es un poco el foco del trabajo, ¿no? 6 de cada 100 mujeres entre 12 y 21 años padece trastorno de conducta alimenticia y el 11% de las adolescentes está realizando conductas de riesgo. Muchas veces todo parte de una insatisfacción con el propio cuerpo. 6 de cada 10 chicas creen que serían más felices si estuvieran más delgadas. Es evidente a veces la pérdida de peso, ¿vale? Todos podemos ver en algunas de estas niñas unas bajadas de peso importantes que ponen muy en riesgo su salud. Por eso, el objetivo de Atra y Obesidad es facilitar un tratamiento multidisciplinar que ayude a estas chicas y también a los chicos que la sufren y a sus familias a encontrar una salida. Ese primer asesoramiento a familiares de dónde se tienen que dirigir para buscar una ayuda. Queremos fomentar el café entre familiares de pacientes porque necesitamos hablar y contarnos entre las personas que pasamos o sufrimos por acompañar a estos enfermos, pues necesitamos el hablar. Atra también espera empezar a desarrollar un amplio programa de divulgación y concienciación en colegios e institutos ante un problema que se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Nos acercamos ya al final de diagnóstico. Antes de acabar, vamos a ver otro de los abordajes que en ocasiones tiene la obesidad. Nos referimos al quirúrgico. Para hablar de todo esto hemos acudido a nuestro cirujano general de cabecera, el doctor Martín Antona. En las últimas décadas han surgido una multitud de abordajes terapéuticos, de tratamientos, que incluyen cambios del estilo de vida, tratamientos médicos cuando es posible, y los tratamientos que podemos llamar invasivos, que en su mayoría estaremos hablando de cirugía, también tratamientos endoscópicos, como es el caso del balón gástrico. ¿Cuándo los indicamos? Pues cuando nos encontramos con pacientes que tienen criterios de lo que llamamos obesidad mórbida, no exclusivamente así. Esto es pacientes con un índice de masa corporal superior a 40 o superior a 35, pero con enfermedades acompañantes como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, apnea del sueño, alteraciones conocidas como síndrome metabólico, problemas articulares, etcétera, porque cada vez se van incorporando más enfermedades, van a ser subsidiarios de tratamiento invasivo, de cirugía de la obesidad. Para que nos hagamos una idea, el índice de masa corporal normal se considera que está entre 20 y 25. Repito que esto es una aproximación. Según datos de la Sociedad Española de la Cirugía de la Obesidad, que es la principal sociedad científica dedicada a este tipo de patología, se calcula que aproximadamente en España se realizan al año más de 10.000 procedimientos de obesidad. Pueden parecer muchos o pueden parecer pocos, según uno lo piense, puesto que se calcula que estamos operando a menos del 3% de los pacientes que lo necesitan por esta causa. Las técnicas invasivas para el tratamiento de la obesidad, pues en general consisten en todo el grupo de procedimientos que no son cambios en el estilo de vida o tratamientos médicos para obtener efectos de pérdida de peso. Esto incluye un abanico amplio de técnicas tanto endoscópicas como quirúrgicas, cada una de las cuales se va a seleccionar en función del perfil del paciente, que va a ser determinado por el grado de obesidad que tenga y por las enfermedades que tenga. Normalmente las técnicas endoscópicas, como el balón gástrico o todas las técnicas de plicatura o reducción de tamaño del estómago, son aplicables a pacientes que no tienen grandes índices de masa corporal, y la cirugía va a ser utilizada en todos aquellos pacientes que tengan criterio de obesidad mórbida, y aquí pues nos encontramos varias técnicas distintas quirúrgicas
que tratamos de adaptar al perfil de cada paciente en función, pues eso, de su edad, de sus características, de la presencia de síndrome metabólico importante o no, con el fin de obtener un control más determinado tanto sobre el peso, sobre la pérdida de peso, como sobre las enfermedades que acompañan, como son la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, etc. Las técnicas invasivas para el tratamiento de la obesidad a día de hoy se puede decir que son extremadamente seguras. Las técnicas quirúrgicas se hacen pues, prácticamente cerca del 100% por vía laparoscópica, por vía mínimamente invasiva. Es una cirugía muy segura y muy eficaz siempre que se realice en centros acreditados y por cirujanos o por grupos, mejor dicho, multidisciplinares con experiencia. Lo mismo es aplicable o muy similar para las técnicas endoscópicas. Y hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. Tenemos que despedirnos porque nos hemos quedado sin tiempo, pero ya saben que volvemos dentro de 7 días, así que les emplazamos para dentro de una semana. Volveremos con un nuevo asunto de salud contado como siempre desde una perspectiva muy diferente.